Recuerden que estamos hablando con Ricardo González, un investigador quien nos habla sobre ese mundo extraterrestre. Ricardo, yo soy un tanto escéptica frente a estos temas, no he tenido ninguna evidencia en este sentido, pero por supuesto uno debe tener la mente abierta hacia todas las corrientes, todas las ideas. He leído algo, por supuesto, he leído a Däniken, El oro de los dioses, sí. Y he leído algunos otros temas, inclusive algunas evidencias que hablan de que en los tiempos antiguos, ¿no? Cuando uno oye hablar del carro de Elías, cuando lo lleva por los vientos, las nubes, etcétera, por los cielos, o una serie de figuras que aparecen a veces en las pinturas rupestres o en las catedrales, etcétera, que dan para pensar que bueno, parece que conocieron a los astronautas, al menos como los tenemos diferenciados. ¿Qué opinas tú de todos estos rastros que se han ido dejando? ¿Cuáles son las pistas que tú has seguido en este sentido? Usted lo ha descrito muy bien. Hay evidencias que nos hacen sospechar que en el pasado fuimos visitados por civilizaciones no humanas, no extraterrestres, si lo queremos llamar así. No creo que las pirámides de Egipto, o las pirámides de México, o la muralla china, o Machu Picchu, entre otros tantos lugares que he visitado, hayan sido construidas por extraterrestres. Fueron construidas por nuestros ancestros. Pero no hay cultura en el mundo antiguo que niegue que tuvo contacto con esos dioses que llegaron, como dijimos en el bloque anterior, de Sirio en Can Mayor, de las estrellas Pléyades en el Tauro o de las propias estrellas de la constelación de Orión. Y siempre las tribus antiguas estaban esperando a esos dioses que llegaban, ¿no? El retorno, estaban esperando. Sí. Inclusive la conquista española se facilita aquí en América porque creen que son los dioses que están llegando, ¿no? Exactamente, ¿no? El retorno de los viracochas. Y creo que sí fuimos visitados en una remota antigüedad. Creo que recibimos un conocimiento privilegiado de civilizaciones de otros mundos. Como bien adelantó usted, hay pinturas rupestres, como las de Valcamonica en Italia, las de Tassili en Argelia, las de Montes Kimberley en Australia, que muestran entidades concretas y no chamanes, rituales o cosas abstractas, porque por ejemplo en Argelia, en África, los nativos en aquel entonces, hace 8000 años, habían pintado los antílopes con sus pezuñas con una precisión exacta y al mismo tiempo a seres con escafandra. Así que hablar de imágenes abstractas o arquetípicas es ridículo e insensato. También hay una serie de objetos que se han encontrado en varias partes del mundo que no encajan con su tiempo, ¿no? Los famosos UFOs, objetos fuera de su tiempo. Se han encontrado cráneos de bisontes atravesados por un rayo láser en el frontis del cráneo. Se han hallado unas supuestas pilas eléctricas, las famosas pilas de Bagdad en Irak, y la lista es bastante larga. Tal vez una tecnología extraterrestre nos fue transmitida y los ancestros la comprendieron, la enseñaron y luego todo eso se perdió. Para tomar un símil bíblico, ¿cómo separar la paja del trigo, ¿no? Es decir, ¿cómo diferenciar a un charlatán de alguien que hace estudios serios? Es muy complicado y yo estoy en una posición... ¿Usted ha encontrado mucha gente que simplemente dice cosas que se le pasan por la cabeza o tratan de engañar a otros? Sí, hay de todo y yo estoy en una posición muy complicada de emitir juicio porque más allá de mis libros y mis investigaciones... ¿Usted tiene cuántos libros publicados? 12 libros publicados. 12. Soy un testigo de contacto, entonces yo ya estoy en el ojo de la tormenta. Puede haber gente que viendo esta entrevista piense que estoy muy informado o puede haber gente que piense que estoy mintiendo y no les culpo. La idea es que la gente no crea en estas cosas, sino que piense, que las cuestione. Y en el caso concreto de la Biblia, que como bien dijo es muy difícil separar el grano de la paja, creo que hay suficiente información para por lo menos dudar. Y voy a poner un ejemplo. Sí. Monseñor Corrado Balducci, ni siquiera me voy a citar a mí o lo que he investigado, que ya falleció en Roma en septiembre del año 2008. Estamos hablando del amigo personal del Papa Juan Pablo II, miembro de la Curia Vaticana, el jefe de exorcistas del Vaticano, el que más sabe del mal. Dijo de que los extraterrestres no tienen nada de maligno y que existen, y que las narraciones de carros de fuego en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, podrían ser fantásticamente los ovnis que hoy por hoy nos visitan. Y esto lo dijo un prelado del Vaticano. Literalmente. En la RAI italiana, que es una televisora muy conservadora. ¿Qué otros testimonios de gente prominente usted puede dar que avalan estos criterios? No va a alcanzar el programa. No importa, puedo citar algunos. Cite unos 2 o 3. Bueno, el propio Paul Heller, que cité hace un momento, que fue ministro de Defensa del Canadá, si eso no parece prominente. Edgar Mitchell.
astronauta, es marín, ingeniero, veterano de la guerra de Corea, el sexto hombre en caminar la luna, dice que hay una confederación de mundos de la galaxia, seres extraterrestres que están en contacto con nosotros. Podría hablar de José Gabriel Funes, que es el director del Observatorio del Vaticano, ¿no? El director del Observatorio del Vaticano, que también cree que hay civilizaciones de otros mundos que podrían estar en contacto con nosotros. Michio Kaku, considerado el heredero intelectual del gran científico Carl Sagan, es un físico de origen japonés, pero norteamericano, que habla también de la posibilidad de vida extraterrestre, aunque un poco más mesurado. Incluso el propio y el gran Stephen Hawking, de la cátedra de Cambridge, también cree que hay civilizaciones inteligentes en el universo. Y la lista es larga. Ahora, ¿qué es lo que está usted investigando en los actuales momentos? Entraremos en un tema paralelo al fenómeno de los ovnis. En este momento acabo de entregar a mi editorial mi 13º libro, que tentativamente se va a llamar El último Papa, Francisco y las profecías de Benjamín Solari Parravicini. A usted se le ha contagiado el hecho de vivir en Argentina, para estar fascinado con el Papa Francisco. Es probable. Ya tengo muchos años en Argentina, sí. Pero en realidad yo tropecé con lo de Francisco. No fue una oportunidad editorial que es interesante hablar hoy por hoy del Papa, sino que yo estaba investigando otras cosas. Eso pasa mucho en periodismo y usted lo sabe, que de pronto estás tropieza con un investigando tema, una cosa y descubriste la penicilina, ¿no? Entonces, yo estaba investigando las profecías. La serendipia, ¿no? Exactamente. Sí. Estaba investigando las profecías de Parravicini, un sensitivo muy famoso en la Argentina, que a mi juicio es más exacto que el mismísimo Nostradamus. Nostradamus no era un astrólogo loco, era un médico de universidad en Francia que asesoraba a los reyes y que luego se inició en una fraternidad mística como la Rosacruz y pudo inferir el futuro. El caso de Parravicini era hijo de un diputado nacional de la Argentina, el doctor Benjamín Solari, como su padre, que era también director médico psiquiatra del Hospital Rivadavia de Buenos Aires. Una familia de mucho poder en la Argentina. De hecho, cuando el pequeño Benjamín empieza a tener experiencias con lo paranormal, el padre, el señor Solari, que era psiquiatra, manda a hacer estudios al hijo para ver si no estaba, como se dice en Argentina, pirado. Sí. En términos graciosos, en Argentina se dice si le faltaba algún jugador en la cancha. O un tornillo, como decimos aquí. O un tornillo, creo que dicen acá también, ¿no? Sí. Pero no le faltaba ningún tornillo y ningún jugador en la cancha. El niño era sano, tenía una gran capacidad psíquica, y cuando creció se hizo pintor y en trazos gruesos hacía dibujos y escribía frases que fueron vaticinando el futuro. Una de sus profecías más famosas es el atentado a las Torres Gemelas, que llamó la atención a canales documentales como HBO, National Geographic, Discovery Channel, a pesar de que Parravicini falleció en 1974, el año en que yo nací. Así que investigando sus profecías, a punto de publicar un libro sobre todo su legado profético, me encontré con muchas profecías que hablaban del Vaticano, de una crisis en la iglesia, de que un papa iba a renunciar, que iba a venir uno nuevo, joven de ideas, y que iba a salir de la Argentina. Entonces, cuando yo vi todo eso, dije, no hay ningún libro publicado sobre ese tema, voy a trabajar en este material, y una cosa me fue llevando a la otra, y aquí estamos. Y ya el libro está en la imprenta. El libro todavía no está en imprenta, está en la revisión fase editorial, típica, ¿ya? Como usted es escritora, sabrá todos esos procesos. Ahora, esto va a traer algunas consecuencias, probablemente, discusiones. Ya me ha traído unas consecuencias previas. No las puedo mencionar aquí, no pero... No lo han excomulgado todavía. No me han excomulgado. Bueno, tengo un querido amigo, JJ Benítez, que usted conoce, ya lo citamos, y él tuvo algunas denuncias por su libro Caballo de Troya y su visión personal sobre la persona de Jesús, ¿no? Por parte de la iglesia. Yo no tengo nada en contra de la iglesia y yo admiro el mensaje de Jesús. Fui criado en la religión católica, que para mí ha sido maravillosa, pero creo que eso es una cosa y otra muy distinta a lo que ha pasado en el Vaticano, con casos probados de lavado de dinero, con gente que ha ido presa por el asunto. Ha habido muchos escándalos, por supuesto, desde la época de los Papa Borgia y otros, pues... Con asesinatos incluidos. Traemos una carga muy pesada. Ahora, usted, además de este libro, continúa en sus investigaciones y en un peregrinaje a lo largo del mundo. Imaginamos que lo invitan a muchas conferencias, que participe en seminarios y en eventos, pero además, ¿qué otras investigaciones está haciendo usted? Además de todo el tema de las profecías y este nuevo libro que he entregado sobre el Papa, Nostradamus, Malaquías, el Vaticano y esos asuntos,
Estoy investigando lo que siempre ha sido mi pasión desde que empecé en este tema, y es el enigma del mundo intraterreno, lo que me llevó a venir por primera vez al Ecuador y participar de un viaje a la Cueva de los Tallos. Claro, que cueva que fue visitada también por un astronauta, Armstrong, ¿no? Exactamente, Sí. masón, que había tenido experiencias en la Luna y que luego quiso corroborarlas aquí. Pero nunca dejó definidas unas conclusiones después de la visita. Pues como usted sabe, a veces las expediciones que tienen mucho auspicio militar y donde hay agencias de inteligencia Son muy infiltradas, secretas, ¿no? son muy secretas. Ellos no fueron a la Cueva de los Tallos en realidad para investigar la presunta biblioteca metálica De la que habla de la Däniken. que hablaba Däniken, inspirado en los descubrimientos de Janos Morix, húngaro argentino, sino que iban allí para corroborar la existencia de unas criaturas pequeñas, no humanas, que viven en esos túneles y que los nativos Shuar tallos. conocen muy bien. Claro, se Pero llama algunos Cueva de los dicen que Tallos. son un tipo de murciélagos, ¿no? Claro, en realidad no fueron a investigar los tallos, o sea, se le llama la Cueva de los Tallos por estas aves, Stertornis caripensis, si mal no recuerdo, que los indios Shuar, una comunidad maravillosa con la que he convivido, van a buscar sus huevos y de pronto encontraban otras cosas en las cuevas, otras criaturas, no las aves tallos, unas criaturas pequeñas que ellos denominan algo así como Sunkis o Nuncuis, y yo las he visto físicamente con otras. ¿Y son qué? Son unas criaturas de 1,20 m de estatura, con ojos grandes, sin párpados. Son nictálopes, es decir, que la luz solar les afecta, así que viven en estas cuevas. Son muy antiguas, tal vez tan antiguas como nosotros, y diferentes grupos nativos las conocen. En los indios de Norteamérica, los indios Hopi, estuve en las cuevas de Roraima, en Venezuela, y los indios Pemones les llaman a Maicoc, también las hemos visto allí, y es uno de los grandes secretos del mundo subterráneo. ¿Y usted está investigando todo lo que tiene que ver con el mundo subterráneo? Sí, las leyendas de Shambhala, que empecé rastreando en el desierto de Gobi y que ahora me llevan a una nueva expedición a Siberia en el mes de agosto de este año. Julio Verne hablaba también de este mundo subterráneo, ¿no? Sí, Julio Verne, el gran iniciado francés, que en sus novelas vaticinó el futuro. Una de sus novelas que todavía no se ha cumplido es El viaje al centro de la Tierra. Al centro de la Tierra. Porque lo otro se están cumpliendo todas las cosas, ¿no? Verne se inspiró en un túnel subterráneo en el Bugarach, en el sur de Francia. Yo fui al Bugarach a buscar el túnel, nunca lo pude encontrar, pero sabemos que hay otras entradas que no están tan lejos, incluso se pueden hallar aquí en el Ecuador, y no solo la Cueva de los Tallos, otras más también. ¿Y en Australia qué está buscando? En realidad, además de otros países del mundo que hemos venido visitando, más que Australia o la India o otros lugares donde la gente ha investigado, me estoy concentrando en Siberia, Siberia de Rusia. Allí, en una zona que se llama la República del Altai, que está en la Siberia de Rusia, como dije, en frontera con Mongolia y el Kazajistán, se halla el Monte Beluca, de donde proviene la palabra chamán. Algo que tal vez la gente no sabe es que la palabra chamán no proviene de Ecuador, ni de Perú, ni de México, sino de Siberia, y significa hombre sabio, mujer sabia. Y a ese lugar estamos yendo, allí empezó todo. Ahora, ¿usted va a llegar hasta qué punto en sus investigaciones? No lo sé, si lo supiese, no lo sé. Pero solo empiezo. Finalmente, ¿cuál es su rol, su papel? Porque a usted le dijeron, esa voz interior le dijo que tenía que continuar en las investigaciones y usted ha continuado en las investigaciones. Le dijeron que le daban pruebas, pues ha estado sujeto a esas pruebas. Pero ¿hacia dónde van ellos? Si es que existen, y hacia dónde lo quieren conducir a usted y a otros de quienes se están valiendo para visibilizar estos contactos. Estas informaciones, revelaciones y conocimientos producen una expansión de conciencia en la gente. Cuando la gente expande su conciencia, toma mejores decisiones. Y cuando uno toma mejores decisiones, es un mejor ser humano. Es como una cadena que es difícil de comprender, pero dentro de lo que humildemente he investigado y en estos 20 años que llevo escribiendo y haciendo todo esto, he visto que estos temas van más allá del fenómeno. Si es que existe o no reencarnación, si existen los ovnis o no, si existen los extraterrestres o no, si existe la hermandad blanca del mundo subterráneo o no. El hacerse preguntas sobre temas más profundos y extraordinarios hace que una persona también se acerque a la magia interior que ha olvidado, que a veces ha sido como enterrada por estar más preocupados de temas vinculados con lo inmediato, ¿no? Con lo tridimensional, con la economía, la política, los problemas, las guerras. Está bien, es una parte de la vida, pero también nosotros somos energía, tenemos otros conocimientos que tenemos que rescatar, y eso es lo que estoy tratando de hacer. No sé hacia dónde van a conducir todas mis investigaciones,
pero si puedo motivar a que la gente tenga preguntas, no respuestas, a motivar a la duda, creo que estoy haciendo mi pequeña parte. Una última pregunta, relativa más bien a alguna preocupación que ha sido manifestada por otras personas en el sentido de que quienes vienen de fuera tratan de avisar de no destruir este planeta, porque estamos hablando ya de temas que tienen que ver con el ambiente, la sobrepoblación, la preocupación por el debilitamiento de este medio ambiente que tenemos, que es el único por ahora que nos toca para vivir. Sí, dentro de los mensajes que afirmamos haber recibido de estos seres, nos han expresado su preocupación por cómo hemos contaminado el planeta, sobre nuestras guerras, sobre una serie de cosas que no hace falta que escriba aquí en la entrevista que hemos venido equivocando. Pero ellos nos han insistido una y otra vez que hay más bien que mal en el mundo, solo que el mal está mejor publicitado, que tenemos que descubrir nuestra capacidad de co-creación, que el ser humano tiene capacidades extraordinarias e increíbles. El día de hoy leí en un diario donde un equipo de científicos afirmaba de que los viajes del tiempo cada vez están más cerca. Hace poco se hablaba de la teoría de las supercuerdas, que puede parecer a ciencia ficción, es decir, para la gente que está viendo el programa, la multiplicidad de dimensiones. Cuando estudiamos en la universidad o en el colegio se nos decía que este vaso que se está viendo tiene 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Y el movimiento, su desplazamiento en el espacio sería la 4ª dimensión, que es el tiempo. Hoy los científicos nos dicen que esto no alcanza, que como mínimo hay un modelo de 11 dimensiones y que podríamos tener copias de usted, doctora, y mías, viviendo en otros planos o dimensiones y tal vez dedicándose a otras cosas. Y esto no es un mensaje extraterrestre, sino de los científicos más respetados e importantes de la Tierra. Bueno, lo cuántico demostró que inclusive la física y la química no eran tan exactas como se podía pensar. Por eso me parece tan gracioso, no tan gracioso, cuando alguien dice, yo no creo en la posibilidad de que extraterrestres nos visiten, pero sí existen 11 dimensiones y yo tengo una copia holográfica mía que está haciendo otra cosa en un plano dimensional, solo porque lo escribió un científico en la revista Science o Nature. Es ridículo. Creo que la idea es que la gente abra la mente y comprenda que todas estas cosas son posibles. Y para que comprenda que son posibles, como usted bien lo dijo al inicio de esa entrevista, hay que tener la mente y el corazón abiertos. Es verdad, queremos agradecerle a Ricardo González. Él nos ha contado cosas súper interesantes, la verdad, que dejan una serie de inquietudes seguramente también en quienes nos están contemplando en estos momentos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad. Y con ustedes continuamos luego de una pausa.